Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Instituto de las Desigualdades por haberme dado la oportunidad de participar aquí. Yo, pensaba que me gustaría haber participado en el panel de ayer, porque yo también pertenezco a una asociación feminista y me habría gustado participar también en este panel anterior que hablaba de lo que llamamos, entre comillas, la primavera árabe, las revoluciones, porque considero que yo también he seguido todo este proceso desde que participaba en la oposición del dictador Ben Ali. Yo creo que también he formado parte de este movimiento como feminista y como defensora de los derechos humanos a favor de esta transición democrática y a escala nacional después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En cuanto a la extrema derecha, hablamos del discurso del norte. Qu'on observe le même discours dans le sud de la Méditerranée. C'est nouveau. C'est un discours nouveau. Pourquoi c'est un discours nouveau? Parce que nous savons très bien que la Tunisie, comme les autres pays de l'Afrique et les autres pays du nord de l'Afrique, nous étions colonisés par la France. D'autres qui étaient colonisés par l'Italie, d'autres qui étaient colonisés par la Grande-Bretagne. C'est-à-dire nous avons subi, nous en tant que Tunisiens, nous avons subi ce discours discriminatoire, ce discours xénophobe. Maintenant, depuis 25 juillet 2021, nous sommes en train d'entendre un discours raciste institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, normalement, ce racisme social qu'on appelle, c'est ce qui se passe dans la société, c'est le refus de toute différence basée soit sur la couleur, soit sur la religion, soit sur l'appartenance ethnique. Cela a toujours existé dans tous les peuples. Y esto es algo que ha existido siempre. Pero después del discurso del presidente actual, en febrero del año pasado, realmente ha generado terror. ¿Por qué? Ya os hablaré más tarde de este discurso, pero en cierto modo ha ordenado a las instituciones públicas tunecinas que practiquen el racismo. Es decir, se ha oficializado el racismo. ¿Y qué ha dicho exactamente en este discurso? Añado un paréntesis. En Túnez hasta ahora había sido un país en transición, un país de transición, es decir, un país de tránsito para muchos habitantes de África subsahariana que pasan por Túnez para seguir hacia Europa. También hay otras personas que pasan por Libia para seguir hasta Lampedusa, porque está como a 50 kilómetros. Y, por supuesto, hay muchas personas que vienen del Sáhara, llegan hasta Túnez y siguen hasta Europa. Y como la Unión Europea ha limitado estos flujos, es decir, como la Unión Europea ha intentado hacerlo todo para limitar este flujo migratorio, ha realizado un pacto que yo llamo un pacto del diablo. La Unión Europea ha hecho un pacto con Túnez para externalizar las fronteras. Es decir, Túnez debe desempeñar el papel de guardia fronterizo en la frontera europea, a cambio de dinero, por supuesto. Porque además, desde la revolución de 2011, Túnez se enfrenta a dificultades económicas.
a una structurelle. crisis económica Évidemment, estructural. les subsahariens Así que, maintenant por en supuesto, Tunisie los sont subsaharianos des otages. que pasan por Túnez se Qu'est-ce que ça veut convierten en dire? rehenes. C'est-à-dire, ¿Esto qué implica? ils sont Esto quiere l'Union decir européenne et la Tunisie sont en train de que négocier la Unión le Europea y montant Túnez están d'argent que la Tunisie negociando doit el recevoir importe de pour dinero que jouer le rôle des Túnez gardes debe frontaliers, recibir et on por tient desempeñar en este otage papel de ces guardia subsahariens. fronterizo, Le président, ce por qu'il a dit, mantener il a a los dit, ils sont subsaharianos dangereux como dans un rehenes. discours officiel, attention, hein. Este presidente C'est en un su discours discurso, officiel, c'est un discours en este d'État. discurso oficial, Il a discurso dit, de Estado, c'est très grave, ha ces expresado subsahariens que es muy grave que veulent estos subsaharianos remplacer la population tunisienne. quieran Il y a un projet, ocupar el une lugar de la conspiration población contre la tunecina. Hay un Tunisie proyecto, pour una le grand conspiración remplacement. contra Tiens, Túnez para c'est este nouveau gran ça, en reemplazo. Tunisie, parce que le premier, moi, que j'ai entendu parler de remplacement, La primera vez que yo he c'était escuchado Jean-Marie hablar Le de Pen este en France. reemplazo Ensuite, fue c'était en Marine boca Le de Pen Jean-Marie Le Pen en en Francia France. y después de Marine Le Jamais Pen. ce discours a été promulgué dans un pays du sud Pero de la Méditerranée. Cette question en de los países del remplacement, sur del c'est une Mediterráneo question nunca se había très pronunciado grave. este tipo de Ça discurso. reflète Así que un refus, fue ça muy reflète grave une que se attitude pronunciara en este discurso xénophobe porque refleja et una raciste. actitud xenófoba y racista Après ce en discours, nuestro país. Entonces, il y a después de eu este la chasse à discurso, l'homme. On realmente ha arrêtait habido tous una les Noirs en caza Tunisie. de Il y a brujas. même des Noirs Se tunisiens. detenía a todos los negros Il y a en une tunecino, catégorie de incluso Tunisiens qui en sont noirs. Túnez. Incluso hay Parce que tunecinos que la son Tunisie, negros, c'est un melting pot, c'est-à-dire porque voilà, bueno, de en tout, hein, c'est- Túnez es un poco un des melting Tunisiens pot, qui es ont un été crisol de arrêtés. culturas, Donc hay on s'est dit personas de non, todas c'est las pas du racisme. nacionalidades Comment y voulez-vous qu'on ha appelle habido ça? incluso Si tunecinos je vous negros arrête que eran parce que vous detenidos êtes noir, y nos dicen que c'est du no es racisme basé racismo, sur la pero couleur. ¿cómo On lo les llamamos arrêtait entonces? Si tous. estáis deteniendo a personas en función del color de su Donc, piel, los estáis deteniendo a todos. et on se comportait, c'est-à-dire les forces de l'ordre, dans les offices, c'est des postes de Entonces, bueno, police, tous se en las comportaient comme s'il y avait comisarías, l'aval, l'accord du président realmente la pour policía y qu'on las fuerzas traite del orden ce se comportaban problème de como si cette tuvieran manière-là. el aval del Et je me presidente y la souviens, autorización para c'est une comportarse de esta expérience manera personnelle racista. parce que Y aquí compartiría una personnellement, c'était que experiencia j'ai été personal chargée de porque ce dossier à yo me l'LTDH. Il encargué y a de un redactar un centre, on informe appelle para mi d'orientation, organización. Hay centre un d'hébergement et centro d'orientation que llamamos Centro de Alojamiento y où Orientación, on détenait les en subsahariens el qu'on que arrêtait se dans la rue. detenía a los Et subsaharianos que comme se je leur ai encontraban en la donné le calle, los que se postcard, detenían en la évidemment, calle. donc 8 minutes, c'est très peu, pardon. Bueno, Donc, solo et tengo 8 comme minutos, no l'ALTDH, es c'est l'unique mucho, association nationale pero como qui mi a asociación es la le única droit asociación de nacional que visiter les tiene prisons el derecho et de de visiter visitar les centres las de détention prisiones provisoire, y los centros de parce qu'on a detención signé des temporal, conventions avec le ministère de porque hemos l'Intérieur et le firmado ministère de la convenios Justice. con Donc, el nous Ministerio de avons Interior y el l'unique Ministerio de droit Justicia, de visiter tenemos ces el centres. derecho único Donc, de j'ai visitar visité estos le centre centros. de l'orientation, là où on Visité este groupait, centro où de on mettait les orientación en el subsahariens que en se attendant qu'ils soient rapatriés. reúne Ce que y nous avons se trouvé là, mantiene c'était a los des subsaharianos étudiants antes de qui avaient leurs papiers, qui repatriarlos. étaient en règle. Y Il y ahí avait realmente nos dimos cuenta de que étudiant qui había allait personas passer les detenidas examens, que un autre tenían todos étudiant sus qui allait papeles, faire que estaban sa, en situación sa regular, había présentation, estudiantes c'est-à-dire de que BFE, tenían projet de fin d'études, exámenes etc., a los que qui étaient là. presentarse, que tenían que presentar sus Oui, tesis. je vais résumer. Donc, Perdón, ya voilà, termino donc la montée rápidamente. de ce discours de haine et de xénophobe, Entonces, realmente el c'est alza un de este discours, moi, je discurso trouve de très, très odio y grave. de Donc, parce que xenofobia yo lo l'extrême encuentro droite, et je finis bastante là, grave, peut-être porque je la résume, extrema derecha, l'extrême para droite concluir, a plusieurs facettes. es L'extrême droite, polifacética. c'est comme le caméléon, il change de La facette extrema derecha es como selon un camaleón, cambia de la situation faceta géopolitique. On según le la trouve situación pas de la même geopolítica. manière comme le colonialisme, No se expresa néocolonialisme, igualmente etc. en Et, todas partes, es como el donc, colonialismo, chaque como el fois qu'il change neocolonialismo. évidemment de stratégie, moi Entonces, je trouve siempre que que nous cambie de aussi, on estrategia, doit changer de nosotros y stratégie nosotras pour también savoir comment debemos cambiar faire nuestro face. enfoque Et merci. para saber cómo enfrentarlo. Muchas gracias.